Turquía. No es un país que uno asocie inmediatamente con la fábrica de campeones del mundo de motociclismo. Piensas en Italia, piensas en España, tal vez en Australia. Pero en las calles congestionadas de Estambul, entre el bullicio del Bósforo y el olor a té recién hecho, un niño aprendió una lección que ninguna academia de pilotaje profesional podría enseñar. Aprendió a sobrevivir. Mientras los futuros campeones de MotoGP daban sus primeras vueltas en circuitos asépticos con sus minibikes, un tal Toprak Razgatlioglu estaba haciendo algo mucho más peligroso. Se agarraba a la cintura de su padre, Arif, mientras este hacía acrobacias ilegales en el asfalto resbaladizo de Turquía. Esto no es el preludio de un piloto de carreras común, esto es el origen de un gladiador. Hablando de orígenes, ¿de dónde crees que sale el piloto más agresivo del planeta? Dímelo con una sola palabra: ¿calle o escuela? Escribe calle si crees que el asfalto salvaje te hace más rápido, o escuela si piensas que los circuitos son todo. Y ya que estás dando guerra ahí abajo, dale al botón de suscribirte, porque esto apenas empieza y no querrás perderte la curva más cerrada de esta historia. Arif Razgatlioglu no era un entrenador convencional. Era un hombre que ganaba la vida haciendo acrobacias en moto para exhibiciones callejeras. Para él, la moto no era un medio de transporte, era una extensión de su cuerpo. Mientras otros padres les compraban cascos de marca a sus hijos, Arif le enseñó a Toprak el lenguaje silencioso del neumático trasero. Imagina la escena. Toprak, con apenas 6 años, subido en una minicross, girando en círculos mientras su padre le grita indicaciones en turco. Frena más tarde, inclina la cabeza, mira hacia donde quieres ir, no hacia el árbol. Pero la lección más importante no era técnica, era psicológica. En las calles de Turquía, si te caes, no hay comisarios con banderas amarillas, hay coches, hay bordillos, hay vergüenza. Arif le enseñó a su hijo que la suciedad, el polvo y el deslizamiento son amigos. A los 9 años, Toprak ya hacía derrapes controlados con la lluvia de Estambul como única pista. Mientras sus compañeros de escuela jugaban al fútbol, él practicaba cómo levantar la rueda delantera en un paso de cebra. Parecía una locura, y lo era, pero esa locura tenía un método. El momento clave llegó cuando su padre lo llevó a ver una carrera local. Toprak vio a los pilotos frenando en línea recta, como si fueran robots, y volviéndose hacia su padre dijo la frase que cambiaría su destino: «Papá, ellos frenan demasiado pronto, yo podría pasarles por dentro sin tocar el freno». Arif sonrió. No era arrogancia lo que veía en los ojos de su hijo, era instinto puro. Pronto, la Red Bull Rookies Cup abrió sus inscripciones. Era la puerta de entrada al Mundial. Pero había un problema. Turquía no tenía representantes. Los europeos veían a los turcos como exóticos, buenos para hacer turismo, no para ganar carreras. Toprak llegó a la cita con un casco prestado y una moto que parecía sacada de un desguace. Los comisarios levantaron las cejas. Los otros niños, ricos, con monos de fábrica, se rieron. Hasta que salió a pista. En la primera vuelta de entrenamientos, Toprak pasó a 7 pilotos por el exterior en una curva a derechas, con el codo rozando el asfalto y la rueda trasera bailando como una serpiente. El silencio en el box fue sepulcral. Alguien preguntó: ¿quién es ese loco? La respuesta llegó rápida: es el turco, el hijo del acróbata. En su primer año en Rookies Cup, sin recursos, sin fábrica, sin nada, Toprak terminó en el top 10. No era un prodigio matemático de las líneas de carrera, era un depredador. Y los depredadores no se entrenan en jaulas de cristal. Pero el sueño se topó con la realidad. El paddock europeo es una corte noble. Para brillar necesitas patrocinadores, managers, contactos. Toprak solo tenía un padre con problemas económicos y una moto que se rompía cada 2 fines de semana. Llegó un momento en que Arif tuvo que vender su propia moto de acrobacias para pagar las inscripciones de Toprak en el Campeonato de Europa. Ese invierno, Arif caminó bajo la lluvia para ir al trabajo. Toprak no lo supo hasta años después. Aquí es donde muchos habrían roto. La presión económica es el demonio silencioso de cualquier deportista. Pero la familia Razgatlioglu tenía una ventaja que no aparece en ningún balance: una fe inquebrantable. La madre de Toprak, Sevgi, cosía parches en su mono de carreras a mano porque no podían pagar uno nuevo. Y Toprak, cada vez que se subía a la moto, llevaba cosido en el pecho el sacrificio de su familia. Eso no se aprende en ningún circuito, eso se mama en casa.
En 2015 debutó en el Campeonato del Mundo de Moto2. Sí, nada menos que la antesala de MotoGP. Pero el infierno le esperaba. La Moto2 es una categoría homogeneizada, donde todos tienen el mismo motor Triumph y donde el talento bruto no basta, necesitas finura. Toprak llegó como un toro en una cacharrería. Aceleraba demasiado pronto, frenaba demasiado tarde y se cayó más veces de las que cruzó la meta. Sus resultados: 2 puntos en toda la temporada. 0. Fue un golpe durísimo. Muchos pilotos, después de ese fracaso, vuelven a casa, abren un negocio y cuentan batallas de juventud. Pero Toprak no, porque en su ADN hay un gen que no entiende de derrotas, el gen del orgullo turco. Llamó a su padre y le dijo: «Esto no es para mí. La Moto2 es demasiado dócil. Necesito una moto que gruña. Necesito superbikes». Arif, al otro lado del teléfono, sonrió de nuevo. Sabía que su hijo había encontrado su verdadero hábitat. Las superbikes son bestias de 200 caballos, sin control de tracción intrusivo, con frenos de acero que muerden como lobos. Son motos de hombre. Y Toprak, con 19 años, ya era un hombre hecho a base de caídas callejeras y cicatrices. Para entender la magnitud de este cambio, hay que entender la diferencia filosófica entre MotoGP y Superbikes. MotoGP es cirugía láser, Superbikes es lucha libre. En MotoGP, los pilotos trazan curvas perfectas, con ayuda de la aerodinámica y la electrónica. En Superbikes, las motos se retuercen, patinan y gritan, las ruedas traseras bailan, los frenos humean y los adelantamientos son cuerpo a cuerpo. Toprak no nació para el bisturí, nació para el machete. En 2018 dio el salto al Mundial de Superbikes con el equipo Kawasaki Puchetti, una moto privada sin apoyo oficial, con un presupuesto que no daba ni para cambiar neumáticos en cada sesión. Los periodistas decían: «Es un piloto más, exótico, vende camisetas en Turquía y ya». Hasta que llegó la carrera de Portimao. Bajo un calor abrasador, Toprak salió desde la 8ª posición. A las 3 curvas ya era cuarto, a media vuelta segundo. Y en la recta de meta pasó al líder por el interior de la curva 1 con una maniobra que hizo levantarse a todos los comisarios de sus sillas. No frenó, literalmente no usó el freno. Apoyó la moto, confió en el agarre del neumático trasero y se lanzó al vacío. Ganó, su primera victoria en el Mundial. El box de Puchetti lloraba. Toprak en el podio señaló al cielo. Estambul entera paró para ver a su hijo pródigo. Esa victoria no fue una casualidad, fue la confirmación de algo que los ingenieros tardarían años en comprender. Toprak tiene un talento casi sobrenatural para sentir el límite del neumático trasero. Mientras otros pilotos dependen de la telemetría para saber cuándo el neumático va a soltarse, Toprak lo siente en el trasero, literalmente. Él mismo ha dicho en entrevistas: «Yo no miro la pantalla, yo siento la goma. Cuando empieza a temblar de una forma concreta, sé que puedo empujar un 5% más». Eso no se enseña, eso es don, eso es calle. ¿Sabes qué me encanta de esta imagen? Que aquí no hay secretos, solo talento puro. Y hablando de talento, dime, ¿qué crees que es más importante para ganar en SBK? ¿Los huevos o la cabeza? Suéltalo en los comentarios con una sola palabra: huevos o cabeza. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Esto es como ver crecer a un tigre. Suscríbete ahora y no te pierdas cuando este tigre se coma a los de MotoGP. Para 2020, el mercado de fichajes se fijó en él. Yamaha, desesperada por destronar a Jonathan Rea, el Kaiser de Kawasaki, decidió apostar por el turco. Lo ficharon para el equipo oficial Pata Yamaha. Era como llevar un lobo estepario a una competición de galgos. Todos sabían que era rápido, pero nadie imaginaba que fuera también un estratega. Porque aquí viene lo que nadie cuenta de Toprak. No es un loco irracional, es un loco metódico. Trabaja cada fin de semana como un ajedrecista. Estudia las debilidades de Rea durante 20 vueltas. Le muerde los talones, le desgasta la rueda trasera y cuando Rea comete un error de medio milímetro, Toprak se cuela como un cuchillo caliente. Es acoso y derribo, es la guerra de trincheras del asfalto. Y no olvidemos a su director de equipo, Paul Denning. Denning es un viejo zorro del motociclismo que había visto pasar a campeones como Ben Spice. Pero cuando llegó Toprak, Denning dijo una frase que se ha vuelto mítica: «Nunca he visto a nadie pilotar con el trasero tan conectado al cerebro».
Toprak no conduce la moto, la baila. Esa conexión ancestral entre el cuerpo y la máquina es lo que separa a los buenos de los elegidos. La temporada 2021 fue el año de la verdad. Jonathan Rea llevaba 6 títulos seguidos, una dinastía que parecía perpetua. Pero Toprak tenía una ventaja secreta, su estilo de conducción, stop and go. Mientras todos trazaban líneas redondas y suaves, Toprak frenaba tarde, apoyaba la moto con el trasero deslizando y salía de la curva antes que nadie. Los ingenieros de Yamaha flipaban con sus datos. «Esto no es posible», decían. «Está usando el neumático del lado equivocado». Y Toprak se reía. «Es que yo no leo los manuales, yo leo el asfalto». La batalla final en Mandalika fue para el cine. Salida mojada, luego seco, luego mojado otra vez. Toprak lideraba, Rea le acechaba. Faltando 3 vueltas, Rea intentó un ataque desesperado en la curva 10. Toprak, en lugar de cerrar la puerta, hizo algo que solo un exacróbata callejero haría. Abrió la trazada, dejó pasar a Rea, luego lo volvió a pasar en la siguiente frenada con un cambio de dirección que parecía una sacudida epiléptica. Los comentaristas enloquecieron. Toprak ha hecho 1 contra todos. Rea está en shock. Cuando cruzó la línea de meta, Toprak no gritó. Se bajó de la moto, se arrodilló y besó el asfalto de Indonesia. Era campeón del mundo de Superbikes. El primer turco de la historia. Había destronado al rey. Y lo había hecho a lo salvaje, a lo callejero, a lo Toprak. Ese beso al asfalto no fue un gesto teatral, fue un mensaje a todos los niños de Turquía que, como él, crecieron con pocos recursos y muchas ganas. Si yo pude, tú también, les decía sin palabras. La prensa turca lo bautizó como el lechero de Estambul, en honor a su apodo anterior, pero la realidad es que Toprak ya no era un lechero, era un rey. Pero un campeón no se duerme en los laureles. Los años siguientes fueron de consolidación. Aunque perdió el título contra Rea y luego contra Bautista, el otro alienígena de Ducati, Toprak demostró algo más importante, que cada año que pasaba, él crecía. Dejó de ser el talento salvaje para convertirse en un gladiador calculador. Aprendió a gestionar neumáticos, aprendió a no quemar la goma en las primeras 5 vueltas, aprendió a callar a los que decían que solo sabía atacar. También sabía defender y sabe ganar. Hay una anécdota que define esta evolución. En 2022, después de una carrera perdida por una decisión agresiva de neumáticos, Toprak se encerró en el motorhome con sus ingenieros. No salió en 3 horas. Cuando abrió la puerta, tenía delante un mapa de la pista lleno de anotaciones a mano, con frenadas marcadas en rojo y aceleraciones en verde. Él mismo había rediseñado su estrategia. Un ingeniero japonés dijo: «Nunca había visto a un piloto hacer esto sin una computadora». Toprak respondió: «La computadora está aquí», y se señaló la sien. Hoy sigue dando guerra en Superbikes, pero todos, absolutamente todos en el paddock, saben que Toprak tiene una cuenta pendiente, una espina clavada desde 2015, una categoría que lo humilló, MotoGP. Y aquí llegamos al momento que todo fan del motociclismo está esperando. ¿Va Toprak Razgatlioglu a MotoGP? La respuesta corta, sí, pero la respuesta larga es mucho más interesante. Porque no estamos hablando de un rookie cualquiera. No es un chaval de 20 años que sube desde Moto2. Es un campeón de Superbikes de 27 años, con la sangre fría de un matador y la agresividad de un pitbull. Durante años se habló de que Toprak daba miedo a los equipos de MotoGP, no por su talento, sino por su tamaño. Mide 1,80 y pesa casi 80 kilos. En una MotoGP, donde cada gramo cuenta, eso es un lastre. Además, su estilo agresivo asusta a los ingenieros. Va a romper el motor, va a destruir los neumáticos. Pero el mundo cambia. Ahora, con la llegada de las motos más pesadas, con más electrónica y con el espectáculo necesitado de personajes, Toprak es más atractivo que nunca. Además, hay un factor que nadie menciona: la madurez. El Toprak de 2018 no estaba listo para MotoGP, se habría caído en cada curva. Pero el Toprak de hoy es un piloto completo, sabe cuándo atacar y cuándo guardar. Sabe que una carrera de MotoGP no se gana en la primera vuelta, sino en la última. Y, sobre todo, sabe que su estilo kamikaze necesita un pequeño ajuste. Ya ha demostrado en Superbikes que puede ser paciente. ¿Por qué no iba a demostrarlo en MotoGP? Los rumores son insistentes. BMW quiere subirlo a MotoGP.
La marca alemana está invirtiendo millones en su programa de prototipos y quieren a Toprak como su buque insignia, no como un simple piloto, sino como un embajador global. Turquía es un mercado emergente de 85 millones de personas. Tener a un campeón turco en la parrilla de MotoGP es un negocio redondo. Pero para Toprak el dinero es secundario. Él quiere demostrar algo. Quiere demostrar que un niño de las calles de Estambul, que aprendió a pilotar esquivando taxis y haciendo caballitos ilegales, puede sentarse en la misma parrilla que Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Quiere demostrar que el camino real no es el único camino, que se puede llegar al cielo sin pasar por la academia. Imagina la primera carrera de Toprak en MotoGP. Salida desde la octava fila porque nunca ha probado los neumáticos Michelin de carbono. En la primera curva, mientras los demás se asustan, él mete la moto donde nadie se atreve. Bagnaia se gira y piensa: ¿quién es este loco? Es el turco, el hijo del acróbata, el que no sabe frenar, el que solo sabe atacar. ¿Ganará carreras? Probablemente. ¿Títulos? Es pronto. Pero lo que es seguro es que el circo de MotoGP necesita un personaje así. Alguien que no mire la telemetría. Alguien que conduzca con el culo y el instinto. Alguien que nos recuerde que, al final, el motociclismo no es solo ingeniería. Es pasión, es riesgo, es vida. Y no hablemos solo de la competición, hablemos del espectáculo. Los circuitos están llenos de pilotos perfectos que hacen vueltas idénticas una tras otra, como robots. Toprak es la antítesis, cada vuelta suya es diferente. A veces se pasa de frenada, a veces entra demasiado fuerte, a veces hace un adelantamiento imposible, es impredecible. Y la imprevisibilidad, en un deporte cada vez más predecible, es oro puro. Los organizadores de MotoGP lo saben, los patrocinadores lo saben y el público, sobre todo el público, lo sabe. Hay un dato curioso que pocos conocen. En 2023, durante unos test privados con una MotoGP de Yamaha en el circuito de Jerez, Toprak rodó en tiempos competitivos a solo 8 décimas de los pilotos oficiales, con cero experiencia en la categoría, con neumáticos que nunca había usado y con una moto que no había tocado nunca. Cuando los ingenieros vieron los datos, no daban crédito. Sus tiempos por sector eran desiguales. Ganaba una barbaridad en las frenadas, pero perdía en las curvas rápidas, por falta de experiencia. En cuanto aprenda a volar en las curvas rápidas, cuidado. Toprak Razgatlioglu sigue en la cima de Superbikes, mirando de reojo a MotoGP, pero su historia ya es leyenda. Porque no es solo la historia de un piloto. Es la historia de un padre que enseñó a su hijo a no tener miedo, de una nación entera, Turquía, que encontró en él un héroe más grande que ningún futbolista, de un estilo de pilotaje que los ingenieros llaman ineficiente, pero que el público llama brutal. Y al final, el público siempre tiene la razón. Hay una última lección que Toprak nos deja, quizá la más importante. En un mundo obsesionado con los datos, las simulaciones y la perfección, él nos recuerda que el factor humano sigue siendo insustituible, que un piloto con alma puede más que un ordenador con ruedas, que la calle, con todo su caos y su peligro, sigue siendo la mejor escuela de la vida, y que un niño que se agarraba a la cintura de su padre en Estambul puede llegar a lo más alto, no porque tuviera el mejor equipo, sino porque tenía el mejor maestro. La necesidad. Toprak todavía no ha escrito el último capítulo. Puede que acabe en MotoGP. Puede que se retire como el rey indiscutible de las Superbikes. O puede que sorprenda a todos y se vaya a correr en coches. Pero lo que es seguro es que dentro de 50 años, cuando los niños se pregunten qué era eso de pilotar sin ayudas electrónicas, sin alas aerodinámicas, solo con huevos y talento, mostrarán un vídeo de Toprak Razgatlioglu haciendo un adelantamiento en la curva 11 de Portimao con la rueda trasera bailando como un derviche turco. Porque él no es solo un piloto, es un recordatorio viviente de que las calles pueden ser más escuela que cualquier circuito, de que la adversidad forja campeones más duros que cualquier academia, y de que a veces los héroes más inesperados vienen de los lugares más insospechados. Y ahora, después de esta montaña rusa, solo quiero que me contestes una cosa honesta. Si Toprak llega a MotoGP, ¿gana una carrera en su primer año? Responde sí o no en los comentarios, sin excusas, un sí o un no. Y si has llegado hasta aquí, es que eres de los nuestros. Así que hazlo oficial, suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque cuando Toprak se suba a esa MotoGP, yo te lo contaré aquí primero. Gracias por viajar conmigo desde las calles de Turquía hasta el cielo del asfalto. Esto es solo la primera curva.